Entonces vamos a leer Jeremías 44:22, por favor. Alguien que lo encuentre Jeremías 14. me va a ayudar a leer. Sí, Jeremías 44:22, vamos a leer allí, pero antes de leer también quisiera aclarar algo, ahora que recordé. Porque estaba yo mirando algo respecto a la prédica de la semana pasada y quisiera aclarar algo de pronto, no solo por ustedes, sino por los que han escuchado la prédica. ¿Sí? Eh, en cierta ocasión yo mencioné algo diciendo que respecto a los pecados de Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que sus pecados fueron la abundancia de pan y el tiempo de ocio. ¿Sí? Y usé una frase que no fui claro, entonces voy a aclararla. Dije que respecto a la homosexualidad, la Biblia ni siquiera dice que el pecado de ellos fue eh, el homosexualismo ahora. ¿Qué aclaro aquí? Cuando dije la Biblia me refería al texto que dice porque dos fueron los pecados de Sodoma. Porque de hecho la Biblia sí dice en el suceso de Génesis, ¿cierto? Que estos hombres querían abusar sexualmente de los ángeles. Pero cuando el profeta habla, dos fueron los pecados de Sodoma y Gomorra, a ese es el punto donde me refería que no menciona la homosexualidad. Dice la abundancia de pan y el tiempo de ocio. Pero en la narrativa de Génesis sí menciona que los hombres de aquella ciudad que querían conocer, y este término conocer en la Biblia es un término sexual, ¿cierto? A aquellos ángeles, dando a entender que había un homosexualismo allí. Entonces, narrativamente la Biblia sí lo menciona. Me refería al dicho del profeta, ¿no? O más a la palabra del Señor, porque dice, porque está hablando el Señor por medio del profeta, dos fueron los pecados de Sodoma y Gomorra. La abundancia de pan y el tiempo de ocio. El énfasis es que es en este punto donde la Biblia no menciona esto, pero que estas cosas conllevan a vicios como la homosexualidad, o sea, el tener mucho y no tener nada que hacer. Aclaro ese parágrafo ahí como para que también quede claro a los hermanos que de pronto le hayan quedado la duda. Amén. Amén, amén. Bueno, ahorita sí, Jeremías 44:22, por favor. Alguien que lo haya encontrado y lo leamos. 44:22 dice, y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. Amén. Amén. Ok. ¿La tierra fue puesta a qué? ¿O bajo qué? La tierra fue puesta en asolamiento. Asolamiento. ¿Qué más? En espanto y Espanto en maldición. y en maldición. Ok. Hasta no quedar morador en ella como está hoy. Aquí está hablando respecto a su nación, la nación de Israel, ¿cierto? Vamos a continuar hoy con el tema de las maldiciones. Hicimos un paréntesis para que no quedemos como muy seguido con el tema de las maldiciones, ¿cierto? Aunque hay que hablar de estos temas. ¿Por qué? A ver, aunque nosotros somos entes de bendición, hay que entender también cómo opera una maldición para poder, si en algún momento estamos involucrados en ella, saber cómo ser libres. Y si vamos a ayudar a alguien que esté involucrado en una maldición, saber también cómo ayudarlo a salir, ¿cierto? Entonces es importante conocer. Yo les he dicho, en la guerra es importante conocer. Hay cosas que no necesitamos conocer para ser salvos. De hecho, hay muchas cosas que no necesitamos conocer para ser salvos. De hecho, lo único que necesitamos saber para ser salvo es que Cristo vino en carne, murió, resucitó y ya. La Biblia dice, si creyeres en tu corazón, confesares con tus labios, ¿cierto? Que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Bueno, es muy sencillo, por eso no hay una excusa para salvación. Pero si nosotros estamos interesados en luchar, en tener un conflicto, en ayudar a otros que están encadenados, en direccionarlos a la libertad, porque hay que entender algo, o sea, una cosa es entrar a la salvación y otra cosa es alcanzar la libertad plena. Yo les ponía el ejemplo de
la tierra de Canaán. Ellos entraron el día que pasaron el Jordán y tomaron Jericó, allá estaban en la tierra, pero entrar a poseerla completamente ni al día de hoy han alcanzado esa parte, ¿sí? Entonces mire que hay un proceso en la liberación y para ese proceso se necesita conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra. La Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces nosotros podemos experimentar la libertad en base a cómo experimentamos el conocimiento de la verdad. Este conocimiento es Cristo y Cristo lo conocemos por medio de la palabra. De allí donde es importante conocer la palabra. Y eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Entonces vamos a seguir con el tema de las maldiciones respecto a algunos lugares, ¿sí? Lugares bajo maldición, porque también hay lugares que se ponen bajo maldición. Y hay momentos en que es importante que se entienda esto. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de maldición y hay maldiciones perpetuas. Es decir, a veces nosotros decimos, no, es que yo oro y ya quitamos la maldición. Es importante entender que hay veces que no. ¿Por qué? Porque hay maldiciones declaradas por perpetuidad. Por ejemplo, el Señor maldijo la tierra de Sodoma y Gomorra para siempre. Yo no puedo decir, no, es que yo soy evangélico, voy a ir a Sodoma y Gomorra y voy a ir a orar por eso y yo sé que la maldición se va a ir. Es irme en contra de Dios. Si Dios la maldijo para siempre. Entonces mire que es importante el conocimiento. Hay gente que quiere hacer cosas que Dios no le ha dicho o sencillamente irse en contra de lo que Dios ha declarado. ¿Me hago entender? Por ejemplo, Josué lanzó una maldición cuando Jericó quedó asolada, ¿cierto? Dijo, maldito el hombre que reconstruya esta ciudad. Creo que sobre su hijo menor pondrá los cimientos y sobre su hijo mayor las puertas. Creo que es así o al contrario, pero lo cierto es que su hijo menor y su hijo mayor morirían si la reconstruía. Bueno, creo que fue un hombre llamado Hiel, creo que fue el nombre de esta persona que años después, no sé, 200, 300 años después, reconstruyó a Jericó. Preciso, su hijo primogénito murió y su hijo menor murió en la reconstrucción de esta ciudad como pago de la maldición lanzada por Josué. Entonces mire que en este contexto de las maldiciones y en este contexto de la liberación plena es importante conocer, ¿sí? Conocer, porque si nosotros decimos, no, es que yo, ejemplo, y él hubiera dicho, no, es que yo confío en Dios, yo voy a reconstruir esta ciudad, ¿por qué no la puedo reconstruir? Dios me guarda. Pero no, lo que pasa es que una autoridad pasada había maldecido. Lo más sensato que él hubiera podido hacer es decir, no, la reconstruyo. Ahora es muy probable que él nunca había leído la Biblia y no se había dado cuenta que Josué había dicho esto. Sí, mira lo importante de conocer la Biblia. Amén. Entonces, de allí donde no podemos ir en contra de mandatos divinos. Si Dios ha maldecido algo por perpetuidad, ya el único que podrá redimir eso será Dios. ¿Sí? Y hasta el día de hoy en las llanuras de Sodoma, bueno, aunque se ha especulado mucho respecto al lugar preciso, sabemos que en sí es un desierto. Hace poco veía un documental sobre esto y unos arqueólogos investigaron algunas vasijas que encontraron, pedazos de tiesto que llaman, y estaban hechas como cerámica. Y lo que este investigador decía, después de haber hecho un proceso investigativo a esto, decía que esto solo sucede cuando se alcanza una temperatura como las de las bombas nucleares, como en Hiroshima o Nagasaki. Entonces lo que él dice es que en esta llanura es muy posiblemente que la explosión y el calor fue a escala nuclear, ¿sí? Y que esto solo lo puede generar un tipo de meteorito que haya estallado en el aire, ¿sí? Bueno, la forma que Dios usó no sabemos. Lo cierto es que la Biblia dice que Dios usó fuego para destruir la llanura de Sodoma y Gomorra y esas ciudades vecinas. Y hasta el día de hoy allí no crece hierba y no vive nadie, porque Dios las maldijo para siempre. Sí, entonces el punto no es que nosotros digamos, no, vamos a
armar un equipo de intercesión y vamos a ir por las naciones y todos vamos a sacar los mejores intercesores de cada país y nos vamos a ir a Sodoma y Gomorra y vamos a hacer 40 días de ayuno sobre la llanura para que reflorezca el desierto. No, no, o sea, eso es como quien ora por el diablo para que el diablo se convierta. ¿Me hago entender? O sea, el diablo no se va a convertir ni se va a entregar a Dios porque el diablo es diablo. Y la Biblia ya demarca su destino, el lago de fuego, ¿cierto? Así que nosotros no podemos intervenir en cosas que Dios ha declarado en su sola potestad. ¿Sí me hago entender? Entonces, por esto es importante también entender que hay lugares que sencillamente son malditos, algunos por X número de tiempos. Por ejemplo, leímos entonces en Jeremías 44:22, dice la palabra que Dios puso la tierra bajo maldición. Ahora, entendemos que la tierra tuvo un asolamiento, la tierra inclusive de Israel, pero que ese asolamiento duró 70 años, ¿cierto? Dios demarcó el tiempo de este asolamiento, serían 70 años. Preciso, pasaron los 70 años. Daniel, un hombre entendido en asuntos espirituales, al mirar que los 70 años habían transcurrido, ¿qué hizo? Oró, ¿sí? Entonces mire que ahí la oración sí es efectiva y poderosa, cuando la oración se canaliza en el conocimiento de las Escrituras. Cuando él leyó la Biblia y se dio cuenta que eran 70 años, vio el calendario y se dio cuenta que habían pasado ya 70 años, se fue a orar. Y ahí fue donde vino el ángel, ¿sí? Mire que hasta un conflicto celestial se desató, porque era una oración, ¿qué? Conciencia, con entendimiento. Por eso Pablo dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, porque a veces oramos sin entendimiento, y es donde la oración pierde eficacia. Ahora, entonces, hay maldiciones sujetas a condiciones, a tiempos, otras a redención, otras a restitución y otras sencillamente son perpetuas. Y si Dios maldice una tierra perpetuamente, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Si Dios la maldijo, ¿sí? Entonces, entendamos también que la maldición es un juicio que se declara, ¿cierto? Ya dijimos que hay maldiciones que provienen de Dios o de una autoridad, o hay maldiciones inclusive que vienen del mal, ¿cierto? Como lo hacen los brujos, como lo hacen estos ministros del diablo, que maldicen haciendo uso de la brujería. ¿Una maldición de ese tipo puede ser perpetua también? No, no necesariamente. ¿Pero puede llegar? Pues si las condiciones, a ver, lo que pasa es que normalmente ese tipo de maldiciones se pueden perpetuar si las condiciones son propicias, ¿sí ves? Es decir, esas maldiciones requieren de unas condiciones para que se perpetúen, que eso hablábamos también en la primera enseñanza que tuve, en la segunda, que hablamos de las maldiciones, cuando la persona se cree y se cree y se cree la maldición, eso es uno de los elementos principales para que ésta se perpetúe. Y a la vez la persona transmite ese pensamiento a sus hijos, transmitiendo de ese modo la maldición. Y se queda, y hay maldiciones que duran hasta siglos. ¿Por qué? Porque tienen las condiciones perfectas para que se perpetúe. Pero no tienen que ser perpetuas. Esas maldiciones pueden ser rotas por una persona que comprenda la obra de Jesús en la cruz, ¿sí? Que son las que son ministradas por brujos. Hay otras maldiciones, normalmente las maldiciones que son perpetuas son las que Dios ha dicho que son perpetuas, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque Él es la autoridad y si Él dice, serán perpetuas, son perpetuas y ya. No les llevemos la contraria a Dios porque no va a pasar algo diferente, ¿sí? Pero las demás maldiciones siempre podrán ser anuladas si se tiene el conocimiento claro, aunque depende, porque todo es, o sea, por eso hemos tenido 2 mensajes sobre las maldiciones, hoy es el tercero, porque cada cosa difiere, ¿sí me entiende? Por ejemplo, ¿cuál era la consecuencia de la maldición de Hiel? Que 2 de sus hijos iban a morir, murieron ya, ahí se cumplió la maldición. Es decir, hay maldiciones que tienen un cumplimiento, se cumple y ya. ¿Sí me hago entender? No es que la maldición continúa. La maldición para el que reconstruyera Jericó, ¿cuál era? Que muera su hijo menor y su hijo mayor. Este hombre la reconstruyó, pero murieron su hijo mayor y su hijo pagó el precio de la maldición. Entonces, eso depende cómo se estructure una maldición y cuál sea la liberación que ésta produzca, ¿sí? Pero lo que sabemos es que
hay algunas que no van a ser redimidas. Por ejemplo, ¿quién me lee Jeremías 49:18 en altavoz, por favor? Y aquí está hablando es sobre la tierra de Edom, en Jeremías 49:18. 19:18 dice, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Ok, entonces mire que aquí hay una maldición. Allí no morará hijo de hombre, ni la habitará nadie, ¿sí? Y esa maldición la declaró el Señor a través del profeta. Entonces, por eso hay asuntos que no prosperan. Hay gente que se va a trabajar a cierta tierra y no prospera. Y a veces no se ha entendido que es que en esa tierra opera una maldición. Es decir, la Organización de Naciones Unidas podrían recaudar todo el dinero que quieran de este mundo y vamos a ir a tierra de Edom, que eso es por allá por el sur de Israel, y vamos a reconstruir ahí, vamos a hacer allá un país. Bueno, lo más seguro es que esa plática se va a perder, ¿sí? Porque frente a la palabra de Dios nadie puede mantenerse. Amén. Si Dios ha declarado que hay algo maldito y no se puede habitar, no se podrá habitar. Así como dijo que el desierto iba a florecer, refiriéndose a su pueblo Israel. Y efectivamente, mire, Israel ha desarrollado tecnología para hacer florecer el desierto. Desiertos enteros han hecho crecer hierba. Ahora, alguien puede decir, wow, es la tecnología. No, es la bendición de Dios que les dio esa ciencia para que desarrollaran esa capacidad. Así que mire que de allí donde las cosas espirituales tienen una afectación en las cosas terrenales. Así que esto es lo que dice el profeta. Edom no será habitada, no será habitada, ya. Por eso hay lugares en el mundo que no pueden ser habitados. Y uno dice, ¿pero por qué? Vea, yo una de las cosas que me preguntaba cuando venía aquí a Argentina, porque recuerden que yo me vine en colectivo, y desde que usted entra a Perú hasta que sale de Chile, toda esa costa es desierto. Desierto. O sea, estamos hablando de, en colectivo, 4 días y 4 noches andando por un desierto a 100 kilómetros por hora. Mire, yo me preguntaba, ¿qué pasó en esta tierra? O sea, y no qué pasó hace 100 años o 200 años, porque eso ha sido desierto desde siempre. Pero sí me pregunto, ¿qué pasó en las antigüedades? Porque si usted lee la Biblia, siempre la Biblia hace una connotación y una alianza entre el desierto y Satanás. Por ejemplo, recuerden a Azazel, ¿sí? Que había que llevarle un chivo el día de la expiación. ¿Qué decía la Biblia? Y alguien llevará ese chivo al desierto donde mora Azazel. Cuando los hijos de Jod murieron, dice que el viento ¿de dónde vino? Del desierto, ¿sí? Que destruyó la casa. Cuando el espíritu inmundo sale, ¿a dónde va? A lugares desérticos, ¿cierto? Entonces mire que el desierto siempre es una habitación de demonios. Es una habitación de seres espirituales oscuros. Cuando uno ve físicamente, porque yo les he dicho, las cosas físicas nos hablan de una realidad espiritual. Amén. Cuando uno ve un desierto, uno entiende que ahí hay moradores de las tinieblas. Y uno ve que es tierra que no sirve. Yo veía esos kilómetros y kilómetros de arena y no hay nada, no hay vegetación, no hay nada. No hay nada, o sea, no se puede hacer nada allí. Pero cuando llega a cierta demarcación, ya inicia otra vez como que verde todo otra vez de nuevo. Ciertos sectores, ¿sí? Donde como que está marcado que no hay nada y no hay nada. Así que hay lugares que están sometidos o están bajo una maldición. ¿Qué es lo que la produce? Bueno, y eso es lo que vamos a leer en la palabra, las razones que producen en sí maldiciones sobre una tierra, ¿sí? Hay muchas cosas que la producen y hay muchos lugares y geografías. De hecho, podríamos tener una lista extensa respecto a lugares bajo maldición. Por ejemplo, hay un lugar en Japón, que eso es al pie del monte Fuji, que se llama Aokigahara.
es un bosque. ¿Ah? Ese bosque es conocido como un lugar maldito porque solo en el 2010 247 personas fueron a suicidarse en allá. Solo en el 2010. Es decir, el gobierno de Japón mantiene estas cifras en oculto sobre cuántas personas han muerto allí porque no quiere hacerle publicidad a eso. Porque allí hay una influencia maligna. ¿Sí ves? Una influencia maligna que atrae a las personas para suicidarse. Así que, bienvenidos, Dios les bendiga. Tómense en asiento, por favor. Así que este lugar de Japón, bueno, es solo por poner un ejemplo, porque hay muchos lugares que están bajo maldición. Pero en este lugar de Japón, mire, solo en este 2010, 247 personas se suicidaron en ese bosque. Así que es conocido como un lugar maldito. ¿Qué pasó allí? Algo tuvo que haber pasado. Es decir, los lugares no son malditos porque sí. Algo tuvo que haber desatado la maldición sobre este lugar, ¿sí? En Roma, por ejemplo, Roma es conocida como una ciudad que tiene muchos lugares siniestros. Por todo lo que ha pasado en Roma ha pasado muchas cosas que ustedes saben más que yo, ¿cierto? Así que solo de Roma se podrían mencionar muchos lugares. Pero mencionando uno, por ejemplo, está la cripta de los capuchinos. Ustedes se han oído hablar de ella. La cripta de los capuchinos está construida o diseñada con más de 400 esqueletos de monjes. Los candelabros son el fémur y el peroné, huesos humanos son los candelabros que alumbran el lugar. Las calaveras están incrustadas en la pared, ¿sí? O sea, es un lugar que es en Roma, ¿no? Roma tiene mucho lugar así. Son lugares que son básicamente de las tinieblas, de la oscuridad. Y lugares que están bajo una maldición. Ahora, estas maldiciones se pueden ampliar geográficamente, es decir, ¿desde dónde puede empezar una maldición? Hablando de lugares, porque estamos hablando hoy de lugares, ¿cierto? Ya hablamos de las maldiciones de autoridades, hablamos inicialmente de, bueno, la última enseñanza que fue hace 3 semanas, ¿cierto? Hablamos de las maldiciones respecto a lo que son las autoridades y la primera semana que hablamos respecto a la sintomatología y cómo se identifica. Hoy estamos hablando respecto a una maldición en un lugar, cómo uno entender que opera una maldición en un lugar y lo que, bueno, estamos leyendo. Leímos en Jeremías 44:22 el texto inicial donde habla que el Señor puso la tierra bajo maldición por la maldad de su pueblo, ¿cierto? Pero esta maldición fue sometida a 70 años, pero que también hay maldiciones perpetuas, hay maldiciones que serán para siempre y no le llevemos la contraria a Dios, porque si son para siempre, ni vayamos allá a construir allá casa ni nada, porque lo más probable es que no va a prosperar. Bueno, hablamos del monte de Japón, ¿cierto? Al pie del monte. Hablamos del museo de... Pero esto puede diferir geográficamente, es decir, la geografía más pequeña que hay, ¿cuál es? Una casa, ¿sí? Es la esfera de gobierno más pequeña que existe. Por eso la familia es el núcleo y célula de la sociedad. Así que una maldición, hablando en términos geográficos, puede establecerse en una casa, en un barrio, en una ciudad, en una calle, en un país, en un bosque, en una laguna, en algún lugar del mundo, ¿sí? Las calles, eso, vea, yo les conté la experiencia que me pasó viniendo de Armenia a Pereira por la autopista del Café a medianoche, ¿sí? A mí se me apareció un hombre en contravía y después, por comentario de alguien que no era el tema, dijo que ahí efectivamente se aparecía a medianoche una persona en contravía. O bajando Pereira Cartago, ahí la famosa curva del ¿qué? La curva del diablo. ¿Por qué es la curva del diablo? Porque miles de accidentes, cientos de personas han muerto allí. Sí, son lugares que están bajo maldición. Es más, mire, y allí vamos a leer ahorita,
¿Cuál es una de las razones que genera eso y que alimenta estas maldiciones? La idolatría. Si usted sube, y ya vamos a leer los textos que nos dicen, si usted sube Cartago Pereira, ¿qué es lo primero que encuentra en la curva del diablo? Altares a la diosa del cielo, ¿cierto? Que están ahí encendidos todo el tiempo, y esto es combustible para ellos. Así que ya vamos a leer esto respecto a la palabra. Pero las maldiciones se pueden, hablando en términos de lugares, se pueden extender de acuerdo a la geografía. ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces, ahora sí leamos. ¿Qué produce entonces las maldiciones en los lugares? Vamos a leer números 35, 33, por favor. Números. Está haciendo frío, oiga. Venía caliente el... 33. Venía caliente el té y ya parece que lo hubiera sacado de la nevera. Sí, 35-33. Sí, 35-33. ¿Quién lo lee en alta voz, por favor? Clara y perceptible, que se oiga. Y no contaminaréis la tierra donde estuvisteis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre... Perdón, me sacó esto. No terminé, no pude terminar de leer. Bueno, ¿quién está ahí que termine de leer, por favor? Sino por la sangre del que la derramó. Ok, ¿cómo dice allí, Pau? No profanaréis la tierra que habitáis, porque la sangre profana la tierra, y la tierra no puede ser purificada de la sangre vertida sobre ella, sino con la sangre del que la ha vertido. Ok, entonces, primera causa de maldición. La tierra puede maldecir y ser maldita por la sangre, ¿sí? La sangre es un elemento muy importante respecto a lo que es el entendimiento espiritual. Ahora, cuando se derrama sangre inocente, hay maldición sobre la tierra, ¿sí? ¿Cuál fue la primera sangre que bebió la tierra? La de Abel. Y el Señor le dijo a Caín, maldito tú de la tierra que abrió su boca para recibir de ti la sangre de tu hermano. Y mire que las maldiciones empiezan a liberarse por la tierra y hacia la tierra. Cuando Adán peca, se tiene que derramar sangre, porque la Biblia dice que el Señor los vistió con pieles. Y para que haya pieles hay que matar a alguien que tenga esa piel, ¿cierto? Con pieles de qué? De animal, obviamente, pero hubo que matar estos animales. Por primera vez se derramó la sangre cuando Dios mata a estos animales para poder vestir a Adán y a Eva. Y por eso también dice el Señor, maldita será la tierra por causa tuya. Así que la sangre sobre la tierra genera maldición. Ahora, ¿puede entonces la tierra limpiarse de esta maldición? Con la sangre del que la derramó. Es la forma de que la tierra se limpie de la maldición. Mire, ¿por qué Dios, cuando le entrega la tierra de Canaán a Israel, le ordenó matarlos a todos? Porque ellos habían hecho que la tierra entrara en maldición por el derramamiento de la sangre inocente. Entonces la forma de limpiar esa tierra era que la sangre de ellos fuera derramada sobre esa misma tierra, ¿cierto? Ahora, esto ocurre en barrios, esto ocurre en naciones, en países. Mire, y en el caso, pongamos a nuestro país, por ejemplo, que es Colombia, que es un país que es muy lo digo porque es la caracterización, cada país tiene una caracterización, ¿cierto? Que es que los peruanos son esto, que los argentinos son esto, pero los colombianos son aquello. Y una de las cosas que caracteriza a la nación de Colombia es ¿qué? La violencia, ¿cierto? Normalmente en el extranjero siempre se tiene el concepto de que el colombiano es violento. Y en eso hay mucho de razón, ¿verdad que no somos todos? Sí, pero lastimosamente nosotros que somos colombianos y que hemos vivido en Colombia entendemos que sí hay una violencia en las calles, hay una violencia en los barrios, ¿cierto? Pero ¿cuál es lo peor? El derramamiento de sangre. Es decir, estamos hablando de una nación que ha venido derramando sangre inocente desde hace muchos años. Yo veía unas fotos que sinceramente a mí me destrozaban. Hace tiempo veía un padre que cayó en una mina antipersonas con su hijo. El padre quedó ciego, la mina le dañó los ojos, pero él no había visto que su hijo estaba muerto porque quedó ciego.
y toda su parte de abajo quedó hecha trizas, la del niño. Él como pudo palpó al niño pensando que estaba vivo o herido y se lo echó al hombro y caminó con él hasta el pueblo, llegando con su hijo destrozado al pueblo a ver si podían ayudarlo. Pero no se había dado cuenta que su hijo estaba muerto, porque había quedado ciego en la explosión. Miremos, analicemos estas cosas, que el burro de los montes de María, ¿cierto? Donde montaron un burro lleno de bombas y lo llevaron hasta la estación de policía y ¡boom! Que la masacre de Bojayá, donde tiraron una bomba a una iglesia católica donde la gente se estaba refugiando de la violencia. Es que no estábamos hablando de que allí en esta iglesia habían militares o habían guerrilleros. No, era gente que se estaba escondiendo de la guerra. Les tiraron una bomba dentro de la iglesia y sus cuerpos quedaron pegados a la pared. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos hacen que una tierra sea, ¿qué? Maldita. ¿Sí? Por eso yo hago énfasis en esto cuando a veces hablamos de temas políticos. No porque a veces, no lo digo por ustedes, ¿sí? Sino por otras personas que también lo interpretan así. O sea, a veces cuando hablo con otras personas creen que yo soy uribista o que yo soy... No, o sea, yo no soy de ningún partido político, sino que yo lo que trato de entender es la razón real de las cosas. Porque a veces nosotros decimos la culpa de nuestra situación es de X partido político. Y yo creo que es una razón muy superflua, ¿sí ves? O sea, las cosas tienen un trasfondo mucho más intenso, mucho más dañino. Y es que, si no estoy mal, bueno, en sí desde nuestros inicios, porque nuestros padres fue estableciendo esta nación a punta de robo y a punta de mentira y de muerte. ¿Cierto? Cuando España llegó a estas tierras, llegó violando mujeres, robándose el oro, en fin. Y así se establecieron estas naciones. Ahora, aparte de eso, desde el 49, 48, en Colombia se desató una violencia impresionante. Los temas, por ejemplo, de liberales conservadores. ¿Sí? O sea, nosotros decimos, wow, este paro dejó mucha violencia, pero nosotros no nos ha tocado ese tiempo donde pueblos enteros se masacraban. O sea, llegaban a otro pueblo y la gente la colgaban de lazos y usted salía a la calle y después de haber llegado el bando contrario, la gente colgada en la calle, la gente tirada muerta en el piso, solo porque era de un partido político distinto. Ese era el pecado. ¿Ah? Ahora, yo les cuento. Este sí quedó bueno. Bien calientito. Gracias, amor. Yo les cuento, mire, yo estuve investigando un poco, creo que les había contado antes, pero le vuelvo y les cuento. Estuve investigando un poco sobre el tema de Armero, porque yo siempre me pregunto que las cosas tienen una causa. La Biblia dice, habrá un mal sobre la ciudad que Jehová no haya enviado. O sea, no es que Armero se desoló, quedó destrozado y Dios estaba en el cielo y dijo, uy, me descuidé con el volcán y se me llevó Armero. No, Dios tiene poder y control sobre todas las cosas. Amén. Y justamente creo que eso fue en el 85, ¿no? Lo de Armero. Ahora, justamente estaba investigando y según una leyenda, ¿no?, de un investigador, él cree que todo se desató por la guerra de los liberales y los conservadores. Porque un sacerdote católico en la iglesia de él, según se rumoró, escondía armas a los del partido contrario. ¿Cierto o no? Nunca se supo. Lo cierto es que el pueblo entero se fue contra ese sacerdote católico y lo mataron de una manera como que muy humillante. Creo que lo arrastraron por todo el pueblo ensañado contra él. ¿Sí? Hasta que murió. Y dice el hombre que hizo esta investigación que este hombre maldijo el pueblo y que el pueblo obviamente pues ya sabemos que lo destrozó el volcán y hoy día es una cosa de demonios, porque cuando hay una desolación bajo maldición se vuelve nido de demonios. Por eso prácticamente Armero hoy es un centro idolátrico. ¿Recuerdan a la niña? ¿Cómo se llamaba? Omaira. Bueno, la niña fue muy valiente. Yo creo que esa fue la imagen de la tragedia de Armero. Esa niña duró creo que más de
2 días, no sé, allí tenida porque le había caído una pared en los pies y como que el cadáver de la tía estaba allí, no la podían sacar. A últimas murió, creo que le dio un paro cardiorrespiratorio, no sé, pero fue una tragedia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ya empezaron a hacerle peticiones a la niña Omaira, ¿sí? Allí en una piedra gigante que hay, está la imagen de ella, en fin, se volvió un centro de idolatría también. Mire la cuestión con estas cosas. Pero volviendo al tema, es eso. Y no quiero entrar en temas políticos, pero ¿por qué los procesos de paz no funcionan en Colombia? Porque es que la Biblia enseña que para redimir el país de una maldición, ¿qué hay que hacer? Si es por derramamiento de sangre, no hay otra. Aunque hay una salida. ¿Cuál? Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo derramó su sangre sobre la tierra. Esta es la ciencia de por qué Jesús tenía que morir desangrado. Porque básicamente Jesús murió fue desangrado. O sea, el Señor Jesucristo fue un hombre muy fuerte. Porque por los latigazos que él recibió, hubiera podido darle un paro en medio del camino cargando la cruz. Pero él aguantó 6 horas derramando gota a gota su sangre. Y cada gota que él derramaba debía caer sobre la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros hemos derramado sangre. Por eso cuando uno se aferra a Jesús es como si la muerte de Jesús hubiera sido mi muerte. Porque la Biblia dice que Dios nos puso en él. Digamos, si un guerrillero de esto se entregara de corazón a Jesús, es como si la sangre de esa persona hubiera sido derramada en la tierra por aceptar a Jesús. Y esto lo libera y esto aporta a la liberación de la maldición de una nación. Pero mientras los causantes de esta situación o no reciban a Cristo o no se derrame su sangre, las maldiciones no se van. Hay 2 salidas, no más. Por eso los procesos de paz no funcionan. ¿Por qué? Porque hay mucha sangre inocente en el medio. Todo se cae. Mire, en Colombia desde que yo soy un niño se lleva dialogando temas de paz y ninguno ha servido. Y hoy día sigue habiendo el mismo conflicto interno que hay y tal vez peor. ¿Sí? Porque ya se ha fragmentado, ya no solamente está la guerrilla, sino que el ELN, sino que hay muchos grupos privados, inclusive ya armados y organizados en el tema de narcotráfico. Pero bueno, no ese es el tema. Pero esta es la temática. Lo que hemos leído es que con la sangre del que derrama sangre se redime la tierra. Por eso yo a esto le tengo miedo, a estas cosas, porque la temática ¿cuál es? Es que hasta que no venga una cuestión bien crítica y tengan que morir medio país, ¿sí? Porque Dios pone tiempos y juicios a las cosas. El problema no está únicamente en las esferas altas, en todas las esferas vemos el derramamiento de sangre, ¿sí? Desde los barrios más pobres, porque yo me crié en un barrio pobre, yo me crié viendo muertos muy comúnmente. Una vez mataron a un joven al frente de mi casa, estando jugando nosotros escondite, ¿sí? En fin, yo creo que todos hemos visto matar a alguien, los que hemos estado en Colombia. Lastimosamente es triste, pero en los barrios, no sé, donde yo me crié, por ejemplo, pues siendo un niño me tocó empezar a ver gente caer, ¿sí? Entonces, no solamente es arriba, o sea, la sangre se derrama desde los sectores más abajos y va subiendo y están ya los que pagan porque no se untan las manos, pero pagan y es lo mismo, ¿sí? Y de ahí para arriba. Entonces, todos estos elementos hacen que un país caiga en una maldición. En este caso, ¿de qué maldición estamos hablando? De una maldición de violencia, de muerte, de destrucción, ¿sí? Y por eso, mire, Colombia es un país que le es tan difícil crecer y prosperar. Por eso un colombiano fuera del país prospera. ¿Usted no ha notado eso? Porque es que el colombiano es trabajador, el colombiano es guerrero, pero es su entorno el que no lo deja prosperar. ¿Por qué? Porque algo malo se posa sobre su entorno. Pues normalmente un colombiano sale del país y a donde vaya le va bien. Por el ahínco con que hace las cosas, el esfuerzo, el trabajo. Pero es el entorno, lastimosamente es nuestro entorno, ¿sí?
Y mientras las cosas sigan así, lo único que se espera es un derramamiento de sangre masivo para una redención total. ¿Me hago entender? Amén. Si no hay una pronunciación fuerte y clara de la Iglesia del Señor para que haya un arrepentimiento masivo. Porque o es un derramamiento masivo de sangre o un arrepentimiento masivo lo que puede cambiar el rumbo de una nación. Entonces, y si por ejemplo el derramamiento sigue siendo de sangre inocente ahí Pues la maldición sigue estando y va a perpetuarse hasta por siempre. hasta por siempre, hasta que venga Cristo y cambie las cosas. Bueno, continuemos. Salmo 106, 38. Vamos a leer allí otra causa de maldiciones. 38. Y ¿Sí? derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Ok, aquí vemos otra causa que también en ella cayó Israel y por eso entonces, como leímos en Jeremías 44, fue puesta la tierra bajo maldición. ¿Qué? Derramamiento de la sangre inocente, pero particularmente ¿de quién? De niños. Y aquí entra otro tema y las naciones se están jalando a eso. Mira, yo le doy gracias a Dios porque hasta ahorita Colombia ha tenido esa sensatez, ¿sí? El presidente Duque ha sido muy pautante en eso y ha dicho, no vamos a aprobar esto. Eso es cuestión de tiempo porque vendrá otro presidente que lo haga. Pero esta aprobación del aborto trae maldición sobre una nación, ¿sí? Porque es derramamiento de sangre inocente. Y estas cosas, esta sangre o sea, el asunto es más delicado porque es una sangre inocente, realmente. O sea, una persona puede morir de ejemplo, de 13, 14 años y aunque puede haber una inocencia, normalmente una persona así ya tiene maldad. Pero un bebé de 3 meses dentro de un vientre, ¿qué maldad tiene? ¿Qué ha hecho? Ahora, la forma en que se hacen los abortos es una cosa terrible, porque eso normalmente lo sacan es por partes, le jalan un piecito, se lo arrancan, después le arrancan la mano para poder que vaya saliendo. O sea, lo descuartizan vivo lo empiezan a descuartizar en el vientre de la madre, ¿sí? Y a esto le llaman derecho. Mire la insensatez donde llega el ser humano, ¿sí? Ahora, derecho a que a matar a otro. Yo no le veo lógica a la vida, porque si la Constitución pone como el pilar de todo el derecho a la vida, ¿sí? Y por eso, pues, si un semáforo está en rojo y llega una ambulancia, hay que abrirle vía porque la Constitución dice que el derecho a la vida es primordial. Pero con las mismas leyes nos paramos en la Constitución diciendo que se puede abortar. Ahora, este tipo de sangre se derrama y hace que maldición venga sobre un país. Y después, ¿por qué vienen problemas económicos? ¿Por qué vienen situaciones como estas? ¿O porque son países que están bajo ciertas presiones, conflictos, en fin? Esto desata entonces una serie de maldiciones. ¿Sí ves? Aquí dice entonces el Salmo 106, 38, contaminaron la tierra derramando la sangre inocente, pues, ofreciendo sus hijos a Moloch, porque estos son sacrificios a los demonios. Los demonios se alimentan de la sangre de los bebés que abortan. Así que hay maldición en una tierra que le da libertad al aborto a diestra y siniestra. No, es que si yo no apruebo la ley igual lo van a hacer. Bueno, no importa, pero ya los gobiernos se liberan de ese juicio. Porque Dios va a juzgar a las naciones, a los gobernantes, porque el juicio hacia un gobernante es más fuerte que hacia una persona común. Dios va a juzgar a los reyes. Por eso nosotros no nos apresuremos a juzgar a nadie, porque Dios juzgará a todos los hombres, dice la Biblia. Y juntará a las naciones en el valle de Josafat para entrar en juicio contra ellas, dice el Señor. Así que Dios va a juzgar todo asunto, a Dios no se le escapa nada. Que es que X fulano escapa de la justicia, pero de la de Dios no. Llegará el tiempo, lo que pasa es que Dios es paciente. Amén. Ok. Jeremías 3:2, por favor, ¿quién lo lee en alta voz? Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugares te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos,
desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Ok, entonces aquí vemos dos cosas, fornicaciones y maldad. Y esta fornicación está muy ligada a la fornicación idolátrica. Por eso dice que en los altares, en los lugares altos, ¿cómo era la idolatría de esos entonces? Las mujeres, había una diosa, ¿cierto?, que era la diosa de la fertilidad, y a ella le ofrecían culto a través del sexo. Entonces habían algo que se llamaban prostitutas sagradas. Ellas estaban allí para que cuando se fuera a hacer culto venían los hombres, tenían relaciones con ellas y ofrecían de esta manera culto. Y esta prostitución está muy ligada a la idolatría, ¿sí? Y esto es lo que el Señor les dice, por esta causa y por su maldad, entonces la tierra fue contaminada. Y aquí entra lo que es el tema de prostitución también, porque la prostitución es un culto, aunque la gente lo haga por dinero o por otras razones, es un culto a esta diosa. O sea, es que los dioses del pasado no dejaron de existir, dioses supuestos, ¿no? Con D minúscula, porque se creen dioses, pero no lo son, porque nosotros sabemos que hay solo un Dios. Ahora, pero estos espíritus siguen operando y recibiendo alimento de estas cosas. Entonces, un lugar donde se promueve la prostitución, donde se promueve el tipo del sexo desordenado, donde se promueve todo este tipo de maldades sexuales, es un lugar donde hay maldición. Así que vemos, normalmente hay gente que, yo me preguntaba en cierta ocasión, para mis adentros alguien me dijo, mira qué tal persona fue, se prostituyó en tal país, vino y construyó unas casas y está lo más de bien. Yo me preguntaba para mí, ¿hasta dónde alcanzará ese dinero? ¿Y qué tanta prosperidad le puede dar en el tiempo? Yo no la creo. Yo creo que eso tarde que temprano se hace humo. ¿Por qué? Porque ese tipo de dineros no es una bendición. No, eso es una maldición. O sea, la prostitución siempre acarreará maldición. Y estos lugares donde se degenera tanto el sistema sexual, rápidamente caen en juicio. Por eso vemos entonces a Sodoma y Gomorra. Como hablábamos ahorita, son lugares a los que Dios maldijo y los maldijo con maldición perpetua. Dijo, nadie más habitará allí. Mire, ¿a qué punto contaminaron esa tierra? Que Dios dijo sencillamente, nadie y nadie. Para siempre. ¿Han pasado cuántos? Más de 3.500 años. Y hasta el día de hoy nadie vive en esas llanuras. Entonces, estos asuntos constantes contaminan y maldicen una nación. ¿Sí ves? El problema ¿cuál es? Que hoy día se educa a los niños así, a los adolescentes así. ¿Qué hacen hoy día los gobiernos? Aportan a que a ir a las escuelas y enseñarle a los niños que sencillamente usen un preservativo, sistemas de protección y ya, tengan sexo con cualquiera. ¿Sí? O sea, como si el problema de esto fuera únicamente el SIDA. No, esto tiene trasfondos mucho más intensos y esto hace que la juventud se empiece a desviar tras la prostitución, porque es que creemos que prostitución es únicamente una persona que va y se vende, ¿no? Tanto prostitutos como el que se vende, como el que va y paga, o como el que sencillamente está por X o Y razón, o como el que está una semana con una, la otra con otra, es lo mismo. Este tipo de desorden sexual acarrea maldición. Ahora, yo les hablaba de los perímetros de acción en los que opera una maldición. Hay lugares que están bajo maldición, hay casas. Yo trabajé con un hombre que él fue pastor antes de ser mi jefe, y él me contaba una experiencia que tuvieron. Dijeron que en Estados Unidos había un lugar donde querían hacer una iglesia y fueron a comprar un terreno y le decían al pastor, no compre ese terreno porque eso había sido una discoteca y habían hecho muchas cosas malas. Lo cierto es que el terreno se compró y se construyó la iglesia, pero me decía esta persona que esa iglesia no prosperó y que en las noches en esa iglesia se veían remolinos de demonios y asomaban la cabeza entre el remolino. Y puede sonar fantasioso, pero esto ocurre. Hay lugares que están puestos bajo maldición. ¿Por qué? Por las prácticas desordenadas que se vieron allí.
O que no, lo que hablábamos ahora 8 días, por ejemplo, con Pau, que en tal parte se apareció un espíritu y eso quebró y nunca más volvió a hacer nada, y eso pasa eso, lugares que caen bajo una maldición y ya, quedan deshabitados. Por eso hay que tener en cuenta eso, o sencillamente lugares o una casa. Hay casas que son casas de prostitución, aunque aparenten ser casas normales. Y por eso inclusive uno a la hora de alquilar una casa hay que tener en cuenta esos detalles y orarle al Señor. Amén. Sí, porque hay casas de prostitución y nadie lo cree. O sea, es una casa y usted cree que es una casa normal, pero son casas de prostitución. El día de mañana esa gente se va de ahí y alquilan la casa. Pero la influencia queda y la maldición reposa sobre un lugar. Y esto es tan tremendo que hay gente que después de haber habitado una casa de esas sin saberlo, puede empezar con vicios raros. O no, que es que de un momento a otro al esposo de la señora le dio por gustarle los hombres y ahorita se volvió homosexual y la dejó a ella. Sí, ¿a partir de cuándo? No, desde que nos pasamos para tal casa. Y tal vez la gente no sabe nada de esto ni sospecha. ¿Sí? Pues porque un lugar bajo maldición, bajo influencia de los demonios, atacaron gente que no conocía de esto. ¿Sí? Y cuando uno está en el Señor y cuando uno va desarrollando experiencia en el Señor, uno empieza a percibir esto, uno empieza a entrar a ciertos lugares y a entender que ese lugar no es un lugar para uno, ni para la familia de uno. Hay lugares que pueden ser limpios mediante la oración, sí, es cierto, amén, pero hay otros que no. Y allí es donde es importante uno buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me dice a mí? Si Dios me dice, no quiero que viva ahí, no viva, porque es un lugar que está maldito por siempre. Pero si sabemos y el Espíritu nos hace entender que a través de la oración podemos limpiar la casa, hagámoslo. Pero hay lugares que no van a ser limpios, no porque Dios no tenga el poder de hacerlo, sino porque Dios no quiere que su hijo, su hija, more en un lugar donde se ha hecho tanta inmundicia. Porque hay lugares reinmundos, hay lugares donde sean casas donde se han hecho cultos satánicos, donde se han ofrecido niños a Satanás, donde se han generado abortos y han hecho cosas terribles. Y Dios sencillamente no quiere que vivamos allí y ya. O sea, no le llevemos la contraria a Dios, no queremos que es que yo soy el cristiano que ayuna y que yo sé que esos demonios se van. No, o sea, si Dios a mí no me dice que viva ahí, no lo hagamos. O sea, no seamos ociosos, porque podemos terminar mal. ¿Sí? Estamos violentando una orden de Dios y Dios no va a... O sea, no podemos pretender que Dios obre en pro de nosotros cuando estamos violentando una orden divina. Mire, allá en el barrio donde nosotros vivíamos, había una casa que a mí me gustaba mucho. Yo quería vivir allá. Pero me dijeron que en esa casa se veía pasar una persona por las escaleras, literalmente, era de 2 pisos. Se veía pasar una persona por las escaleras. Y yo me puse a investigar por qué, porque esa era mi pregunta, pero ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? A últimas alguien me dijo, mira, lo que pasa es que lo que se rumora en esa casa es que ahí vivía una señora, una muchacha, ¿sí? Que le mataron el marido, ella quedó en embarazo y ella abortó ese bebé y lo tuvo metido en la heladera varios días, ¿sí? En esa casa. Y es lo que la gente dice que pasó allí, ¿cierto? Lo cierto es que el lugar se ve que es raro. Entonces, cuando pasa algo así, no es uno como decir, no, bueno, yo alquilo la casa porque me gusta y yo voy a orar y ya. No, es importante orar a Dios y buscar la dirección del Espíritu, Señor. Quiero vivir allá, puedo orar por la casa o no, porque habrán momentos en que Dios te va a decir, no quiero que vivas allá. No quiero que la iglesia se construya en tal lugar, no. Porque hay lugares inmundos, hay lugares donde fueron la fosa la fosa común del barrio, por ejemplo, y eso pasó una vez, también me lo comentaba un pastor, me decía, yo fui hijo de pastor, me decía, y yo, siendo hijo de pastor en X ciudad, que no voy a comentar cuál, en tal iglesia, él decía que los baños estaban en el sótano, y era una hilera como de 6 baños o de 10 baños, y él dice, yo me sentaba en el baño último, y yo empezaba a escuchar cómo empezaban a vaciar desde el baño primero. Y dice, cuando llegaban al baño mío lo vaciaban. Yo sentado ahí. Bueno, y lo que ocurre es que ese lugar antes de construirse la iglesia era eso, la fosa común del barrio. Ahí enterraban a los que mataban en el barrio. Entonces todos esos elementos hacen que se vuelva un lugar inmundo, un lugar donde se alimenta el mal y que Dios sencillamente no le agrada, un lugar
maldito. ¿Me hago entender? Vamos a seguir adelante a ver si podemos concluir. Jeremías 16, 18. Jeremías 16, 18 y leemos Salmo 107, 34. 18 dice, pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Ok, entonces mire cómo contaminaron la tierra. ¿Con qué? Con los cadáveres de sus ídolos. Recordemos que la Biblia siempre llama a los ídolos sencillamente que muertos. ¿Por qué? Porque tienen ojos y no oyen, ojos y no ven, tienen manos y no pueden palpar, pies y no pueden caminar. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces los ídolos son una abominación a Dios. Entonces en una tierra idolátrica normalmente la maldición siempre va a proliferar, ¿sí? Donde hay tantos dioses. Mire, yo he visto que las enfermedades más raras del mundo, ¿dónde se han producido? ¿No han notado ustedes? Yo he visto las enfermedades más raras del mundo en la India. ¿Ustedes no han visto que es el hombre árbol? O sea, unas cosas tan extrañas que uno dice, uy, qué cosas tan raras, de Discovery. Hombre, como unas llagas que se le van haciendo ramas, raras, unas cosas raras, pero estamos hablando de un país con más de 33 millones de dioses. Son Dios para todo. De hecho, el COVID lo ha golpeado de una manera, creo que llegó a ser el país más golpeado hace poco, ¿sí? Y la gente empezó a tirar sus ídolos a la calle, que porque no podían librarlos de esto. Es decir, la idolatría se ha intensificado mucho. Entonces, normalmente este tipo de acciones donde se adoran falsos dioses, reposan maldiciones, ¿sí? Sobre estos territorios. Por eso la Biblia habla de la prostituta con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los reyes de la tierra tienen una devoción ¿a quién? A la diosa del cielo, ¿sí? Sabemos que es un engaño de las tinieblas. Sabemos que María, la Madre del Señor, no es esa María que ellos llaman. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando yo tomo a una persona, sea María, sea San Pedro, sea San Miguel o el que sea, como un mediador, yo lo estoy ubicando en un punto donde la palabra no lo ubica, y eso hace que las tinieblas hallen una oportunidad de engaño y se apoderen de esa imagen y obren milagros a través de estas cosas. Y allí entonces viene la maldición. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos decían, no, los otros pueblos tienen a Baal, tienen a Ser, Artemisa, y yo veo que a ellos les llueve y los cultivos dan fruto, y nosotros aquí nada que nos llueve. No, Jehová, no, vámonos por Baal, ¿sí? Porque esta era la temática de aquel entonces. Si llovía y se hacía calorcito, era el Dios que servía. Por eso cuando Elías se para dice, no lloverá sino por mi palabra. Porque supuestamente llovía y hacía calor era por Baal. Pues Elías le dijo, no va a llover sino por mi palabra. A los 3 años y medio llego y les digo, va a llover. Y para que vean que el juego no viene por Baal, reúnanme los profetas de Baal, ¿sí? Y háganme un altar, y el que responda con fuego, ese es Dios. Bueno, Baal no pudo responder. Y dice la Biblia que cuando el Señor respondió, hasta el agua que había echado Elías, ¿sí? Entonces, fue una demostración de que realmente estos dioses no son dioses. Y hoy día pasa igual, se siguen adorando muñecos, imágenes, San Fulano, San Perencejo, que este me hace el milagro, que aquel. Idolatría. Por eso, lo mismo, lugares, hay ciudades dedicadas a dioses. Mire, allá en Cartago hay un barrio que se llama Nuestra Señora de la Pobreza, ¿sí? Barrios con nombres dedicados a la diosa del cielo. Oiga, yo no he visto tanto quilombo en un barrio como en ese. Y son como 3 o 4 cuadras nada más. O sea, problemas, chicharrones, siempre gente alegando con otra, violencia. O sea, se ven que son lugares que no tienen un buen aire, ¿sí? Y lo mejor, o sea, uno inclusive esas cosas las debe tener en cuenta como cristiano. Aún para vivir, ¿cierto? Porque uno dice, hombre, yo estoy aquí, bueno, a no ser que Dios a uno lo ponga en un lugar porque quería hacer algo, sí. Pero todos estos elementos
hay que entenderlos. Mira, hay que entenderlos porque hay lugares donde reposa el mal. ¿Sí? ¿Me hago entender? Salmo 107, 34. Bueno, regáleme 5 minutitos más y vamos concluyendo, por favor. Sí. 5 o 10. Ok. 107, 34, sí. La tierra fructífera, en estéril por la maldad de los que la habitan. 34. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. No, desde el 33 y 34, por favor. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Ok, mire. Entonces esta es la expresión de la maldición de la tierra. Una tierra buena se vuelve en tierra mala. ¿Por qué? Por la maldad. Mire, cuando hubo el avivamiento de Gales, que eso fue en 1903, creo, toda una ciudad se entregó a Cristo. Eso fue una cosa que no se ha repetido otra vez. Ustedes se imaginan, toda una ciudad entregada a Cristo. La policía se quedó sin qué hacer. O sea, ya no había nada. ¿Sí? Porque todo el mundo, ¿para dónde va? Para el culto. Ya no habían ladrones, no había nada. Pero cuentan que aún las frutas empezaron a crecer de una manera extraña, grandísimas. O sea, como que cayó una bendición sobre la tierra, que las hortalizas eran inmensas. Una cosa milagrosa. Pero la maldad genera lo contrario. O sea, la maldad maldice también la tierra que se habita y la vuelve desértica. Mire, yo le doy gracias al Señor por su bendición. Amén. Amén. Y yo vi algo milagroso con esas sandías. Yo a ustedes les digo esto y les da risa con las sandías, pero para mí fue muy especial. Amén. ¿Por qué? Porque la gente pasaba y se quedaba mirando y me decía, ¡ah! ¿Y usted cómo le hizo? ¿Qué le echó? Yo he sembrado en el patio mío y no dan. Sí, esas sandiotas así gordas, yo sembré eso y ya. ¿Sí? Otro me pasó y me dijo, primera vez que veo sandías así en Mar del Plata. Mar del Plata no es para sandías. De hecho, cuando yo fui a sembrar, alguien me dijo, no, Mar del Plata no es una tierra para sandías. No se ven muchas. Entonces, porque las sandías de aquí las traen de otra parte, ¿no? Y esas sandías crecían gordas y barrigonas. Y yo creo que hay una bendición del Señor, ¿sí? Mira. Y eso le damos gracias al Señor por eso, ¿no? Porque, o sea, Dios no solamente bendice nuestras vidas, sino el entorno en que nosotros pisamos. ¿Sí ves? Eso, yo veo la bendición en todo, en estas niñas. Mire, nosotros, antes había quilombos aquí, que esta niña con esta, yo ve, las cosas han mejorado. Sí, ahora se portan mejor. Mire, en la iglesia en Miraflores, la gente daba testimonio de la iglesia en el barrio donde nosotros estábamos, porque decían, desde que la iglesia se fundó acá, han disminuido los homicidios en el barrio, ¿sí? La violencia en el barrio ya no es como antes, se había cambiado algo. Y esta es la necesidad de que la iglesia se fortalezca en Dios, que pueda transformar sus entornos, ¿sí? Que pueda hacer que se bendiga la gente. Ahora, pero es eso, cuando una tierra está bajo maldición no salen, le siembran y eso tienen que echarle químico y todo eso y cosas porque la tierra pero no entendemos que es la maldad la que maldice la tierra, ¿sí? Y terminamos entonces con Jeremías 25:12, por favor, que no leen altavoz. Sí. Jeremías 25:12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Ok, entonces mire, aquí concluimos con esto. La convertiré en desiertos para siempre. Esto fue la maldición sobre la tierra de Babilonia, ¿sí? Que eso está en Irán. Hay muchos lugares desérticos en estos sectores porque están bajo una maldición. O sea, la tierra desértica no es un sinónimo de bendición, no. Siempre será un sinónimo de maldición, de que algo está allí generando mal, como les decía al principio. La Biblia siempre relaciona el desierto con Satanás, con Azazel, con el viento que vino del desierto y mató a los hijos de Job, con el espíritu inmundo que sale y va a lugares desérticos. Siempre entonces el desierto no es un lugar agradable.
Por eso lo que hizo nuestro Señor, ¿qué fue? Ir a ayunar ¿a dónde? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, nadie puede saquear los bienes del hombre fuerte si primero no le ata. El Señor se le metió a la casa al diablo. 40 días lo ató y le sacó sus bienes. ¿Sí? El Señor se le metió al rancho. Así que los desiertos son lugares de maldición, de maldición. Y lo que dice aquí entonces el Señor es que maldecirá esta tierra para siempre, será un desierto para siempre. Y hay lugares que con su tecnología y todo en estos sectores no los van a poder reverdecer, porque están malditos para siempre. Por eso yo les decía ahorita, es importante entender que hay lugares que están malditos para siempre. Y es bueno entenderlo. Mire, nosotros que estamos con el proyecto de comprar un terreno para la iglesia, esto es importante orar, por eso hay que orar, ¿cierto? O sea, porque oramos por muchas razones. Como me decía Mía en estos días que íbamos a salir a predicar, Señor, ¿por qué hay que orar? Bueno, por acá ahí sale un perro y no muere, pues si ve Mía, ¿por qué hay que orar? Hay que orar por muchas razones. Pero una de las cosas que hay que orar es eso, que Dios nos direccione hacia donde hay que comprar, porque hay lugares que no le agradan a Dios. Sencillamente hay lugares que no son del agrado del Señor, ¿sí? Hay lugares que Dios quiere transformar, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia habla de Galilea de los gentiles, ¿cierto? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los moradores de regiones de sombras de muerte. Mire que esta tierra inclusive estaba bajo maldición, ¿sí? Luz les resplandeció, Dios transformó estos sectores. Hay barrios bajo maldición y el Señor le dice a uno, vaya, métase allá porque voy a ponerle fin a esa maldición. Voy a transformar ese barrio. Dios es soberano en su actuar y Dios es muy misericordioso, sabemos eso. O sea, Dios llega a un punto donde dice, no, estas personas las voy a redimir. Así que ya le voy, porque como les digo, hay maldiciones que tienen tiempo, como en la que cayó el pueblo de Israel. ¿Sí? Leímos en Jeremías 44, y será tu tierra por maldición. Pero ¿cuánto tiempo duró esa maldición? 70 años, ¿cierto? Ahora, entonces, hay maldiciones que operan en cierto tiempo. Dios puede ponerle fin a una maldición y decir, bueno, ya, y enviarlo a uno a un lugar. Si aparece uno en un barrio, en un lugar, en una ciudad, y uno dice, ¿por qué yo estoy aquí? Bueno, Dios va a hacer un cambio, y usted tal vez va a ser el ente de cambio. Así que va a empezar a operar y va a haber un epicentro y Dios va a empezar a transformar el entorno, ¿sí? Y cosas cambian, ahí es donde opera entonces lo que decíamos ahorita, que desde que llegó X persona, desde que llegó la iglesia a tal lugar, esto cambió, ya no matan tanto, mira que ya esto, porque Dios está empezando a generar una redención de una maldición sobre un lugar. Eso es importante entenderlo, ¿sí? Está quitando ya algo malo. Pero hay momentos en que sencillamente hay lugares que Dios va a decir no. Hay lugares de extremos. Por ejemplo, en Bogotá, cuando allanaron el Bronx, ¿no? Donde tenían cocodrilos y echaban a la gente viva ahí. A un cocodrilo, gente metida en cemento. O sea, lugares que son tan inmundos que Dios sencillamente los ha dejado como habitación de demonios. Y hay lugares en los que nosotros no estamos llamados a entrar. Lo importante es que nosotros siempre busquemos la dirección del Señor en estas cosas. O sea, no nos hagamos los héroes en esto, porque es importante la dirección del Espíritu. Si Cristo me guía a mí a un lugar, es porque Él va a generar una transformación, ¿sí? Sea una casa, sea una calle, porque Dios nos puede dar el sentir, vaya ahora en tal... Yo escuchaba de unos hermanos que había una curva donde moría mucha gente, y el pastor tuvo ese sentir y le dijo a la iglesia, vamos a ir a orar a esa curva. Y fueron y oraron y reprendieron, y hasta ese día nunca más se volvió a sentar la gente ahí. O sea, hay momentos en que Dios decide redimir un lugar, porque el Señor es la tierra y su plenitud, de la última se hace lo que quiere, ¿cierto? Es su poder. Pero hay lugares que Dios no, Dios los entrega a habitación del mal por sus inmundicias y no los va a redimir. Entonces por eso es importante uno tener esa dirección, sea una casa, si Dios va a redimir una casa de una maldición, si Dios va a redimir un lugar, un terreno, una finca, algo, porque todo puede estar bajo una maldición, ¿cierto? Si se han cometido las maldades de las que hemos hablado, de las que hemos leído, una nación, porque Dios puede redimir una nación también, de Dios es el poder, ¿sí? Y Dios puede hacer muchas cosas gloriosas, pero Él usa nuestras vidas. Sí, es importante entrar en esa conexión con Dios y ser direccionados por Él. Vamos a orar y vamos a terminar aquí, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, y bueno, que
Que Dios nos guíe y que podamos ser instrumentos de bendición para los vecinos. Primero para nuestra familia, ¿cierto? Segundo para nuestros vecinos, nuestro barrio, para nuestra nación. Yo quiero ser un instrumento de bendición para este país. Es lo que yo le pido al Señor. Yo quiero serlo para este barrio, para este entorno. Que Dios nos pueda usar de una manera especial. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias por este momento que nos has permitido, por esta reunión.